Gracias a todos y todas por estar acá en esta noche de jueves 15 de diciembre de 2022, en de sesión de conversatorio, el último del año. Mi nombre es Alonso Briceño, soy director de la ONG Río Urbano y bueno, estaré aquí siendo moderador de la actividad de hoy. Recordar, bueno, lo que es este conversatorio forma parte de nuestro programa de módulos educativos, donde se realizan una serie de charlas, talleres y conversatorios donde se abordan temas de agua, ciudad y ecología urbana. De esta manera buscamos compartir experiencias, conocimientos y herramientas para que desde la ciudadanía se puedan mejorar las prácticas ambientales en las distintas comunidades. También mencionar, bueno, esta actividad propiamente también se enlaza con lo que es el proyecto San José Ciudad Paisaje del Centro Cultural de España, que es la contraparte de esta serie de conversatorios que se enlazan en esta parte de ver la parte ambiental a nivel urbano. Eh, y bueno, formalmente, el tema que venimos manejando hoy tiene que ver también con parte de lo que se abordó, o con cierta continuación de lo que se abordó en la charla de principios de mes sobre el tema eh, de planificación, del tema de pacto de la lluvia, y bueno, y más que eso, propiamente, bueno, el tema es la gestión de riesgo y cuencas urbanas. Para ello, aquí estamos, bueno, vamos a contar con varios panelistas, con experiencias que nos podrán, digamos, ampliar sobre el tema. Y bueno, para ir entrando, quizás nada más antes de ir detallando, mencionar, bueno, la sesión está siendo grabada para posteriormente poder compartirla por redes sociales, en el canal el Facebook de Río Urbano y en el canal de YouTube. Por ahí, para quienes hicieron el registro en línea, ahí se estará haciendo llegar el enlace para que puedan tener acceso a esto. Pueden revisarlo posterior a la sesión de hoy. Nada más recordar lo que es la sesión como tal. Son dos partes. La primera parte tiene que ver con esta parte más introductoria. eh, bueno, donde estarán compartiendo, digamos, cada uno de los panelistas, las personas panelistas, sus presentaciones sobre su experiencia sobre el tema. Y eso en la primera hora. Y en la segunda hora será un espacio más de conversación a partir de las preguntas del público, más en dinámica de micrófono abierto. Y en esa línea, más bien es que puedan hacer las consultas directamente aquí a las personas panelistas. Eh, Igual en la primera parte, mientras las personas panelistas vayan a ir presentando vayan teniendo, digamos, sus intervenciones, pueden ir anotando sus preguntas y consultas, comentarios en el chat de acá para ir dando en orden para ir dando en orden para saber eh, cuál sería el orden a la hora de dar la palabra en la segunda parte de la sesión. Eh, Eso, bueno, básicamente la dinámica. Para ir entrando en el tema sobre gestión de riesgo y cuencas urbanas, partir, bueno, que las inundaciones y desbordamientos causados por lluvias torrenciales llevan a pérdida de bienes materiales, incluso vidas humanas en casos extremos. Eso, bueno, trae como consecuencia una serie de problemas de índole social y económica. En el contexto de nuestras ciudades, las causas son diversas, todos estos escenarios, de igual la forma en cómo las mismas comunidades, la misma población urbana se enfrenta y actúa ante esta situación, estos contextos. Eh, con el conversatorio de hoy, lo que buscamos en gran parte es poner en valor experiencias en cuanto al manejo de desastres dentro del antes, durante y después, eh, donde se supone y se acepta que hay un ciclo en la aparición de los mismos, es decir, que pueden evitarse o volver a ocurrir. Eso es partir de eso que implica el tema de gestión de riesgo. Y considerar, bueno, que según las medidas que la sociedad tome para reducir esto en relación a las medidas que se tomen para reducir el riesgo por parte de la sociedad. Partiremos en la conversación de 5 premisas sobre este tema. Primero, la primera, en entornos naturales, la lluvia cae sobre superficies permeables y penetra en el suelo mediante el proceso llamado infiltración.
en el contexto de las ciudades, donde la mayor parte de la superficie es pavimento y asfalto, la infiltración natural es limitada. Ante episodios de lluvias torrenciales, las redes de drenaje urbano pueden llegar a ser insuficientes. En combinación con la vulnerabilidad de los asentamientos, se generan grandes inundaciones que afectan a comunidades enteras, se generan daños a la infraestructura, al patrimonio de las personas y costos de, en algunos casos, de vidas humanas. Como una segunda premisa, a partir que el aumento en las catástrofes es el resultado de la conjunción del impacto del cambio climático y factores sociales, económicos y ambientales en las distintas regiones del mundo, como el crecimiento poblacional, la urbanización y la deforestación, que conducen al deterioro de las cuencas hidrográficas y al aumento de la vulnerabilidad ante lluvias intensas. Una tercera premisa que tiene que ver con, bueno, la situación de las inundaciones urbanas está en aumento como consecuencia del cambio climático y la carencia de ordenamiento territorial con enfoque de sostenibilidad, lo que imprime un sentido de urgencia a la necesidad de hacer que el manejo de riesgo de inundaciones en asentamientos urbanos tenga alta prioridad en la agenda política y las políticas públicas. También considerar que los efectos resultantes del fenómeno natural o provocado pueden reducirse en gran escala tomando acciones de prevención, tomando en cuenta la vulnerabilidad de cada elemento. La planificación de las ciudades debe ser una herramienta que se tome en cuenta en las entidades municipales. Bueno, como gestor principal, el crecimiento ordenado de las ciudades es primordial para evitar daños colaterales producidos por fenómenos naturales, así como los producidos por el hombre. Y bueno, una quinta y la última premisa, que es indispensable adoptar medidas integrales para la atención de las inundaciones, lo cual no solo implica contemplar aspectos estructurales e ingenieriles, sino esfuerzos para garantizar la adaptabilidad de las ciudades, promover esquemas de ocupación del suelo acorde a la vocación del territorio, considerar las funciones de los ecosistemas, una infraestructura urbana resiliente y que el manejo del agua, ya sea superficial, subterránea, aguas pluviales o residuales, se gestionen bajo una visión integral del ciclo hídrico. Bajo esas premisas, bueno, cada una de aquí las experiencias de los compañeros iremos ampliando a detalle esto para plantear el tema general. Para ello, bueno, hoy nos acompañan tres excelentes panelistas. Primero, bueno, vamos a tener a Sofía Guevara Víquez. Ella es costarricense, investigadora de la Universidad de Tours, Francia, de Laboratorio CITERES. Defendió su tesis de doctorado en diciembre de 2020, titulada De la inestabilidad de la noción de riesgo en medio urbano, habitantes y administradores ante las inundaciones en Barrio Luján y La Carpio, San José, Costa Rica. Eso como parte bueno, de la Universidad de París Este, Francia. Trabaja hoy sobre la manera en que las políticas de adaptación al cambio climático consideran o plantean desafíos a la justicia socioespacial. También nos acompaña Ruth Ávila Alpizar. Ella es empresaria ciudadana. Bueno, desde 2013 hasta 2021 participó como vecina voluntaria del Comité Comunal de Emergencias de Barrio Luján como coordinadora. Ha participado en cursos formativos del tema de emergencias y prevención de desastres impartidos por el USAID sobre comandos de incidentes. Es presidente de la Asociación Prodefensa Río Cloro, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Agua Río Cloro y miembro de la Junta Directiva del Comité Interurbano de Corredor Biológico María Aguilar. Es estudiante de la Universidad de Costa Rica en la carrera de Psicología. Busca que la academia aproveche por ser tan céntrico el conflicto ambiental urbano que sufre Barrio Luján y se convierta en un laboratorio de investigación y desde diferentes disciplinas se analice su complejidad. Se lograron 18 investigaciones sobre el tema, 18 investigaciones sobre el tema efectuadas por las universidades nacionales extranjeras que permitieron a los habitantes comprender términos científicos y aplicarlos a la defensa de sus intereses ambientales y la protección que les brinda la constitución política.
Por último, bueno, también contamos con el compañero Luis Carlos Martínez Solano. Él es geógrafo por parte de la Universidad de Costa Rica, máster en gestión de riesgos y desastres de Flaxo. Cuenta con diploma de posgrado en la línea de planificación de desarrollo local, ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres de la Universidad Internacional de la Florida. Eh, ha, bueno, trabajado 6 años con MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía, y 4 en la Dirección de Agua, donde gestiona procesos relacionados con gobernanza del agua y planificación. Con ellos, bueno, estaremos abordando el tema. Recordarles, en lo que sigue, digamos, los compañeros, bueno, las compañeras y compañeras están haciendo una presentación entre 10, 15 minutos cada uno para posteriormente, que una vez que ellos terminen, abordar el espacio de conversación a partir de preguntas del público. Por ahora no me extiendo más y le pasaría primero la palabra a la compañera Sofía. Adelante, Sofía. Buenas, hola, hola a todos. Gracias, Alonso, por la organización. Me dicen si no me escuchan bien, voy a compartir la presentación. La Está más presentación que escuchan bien. bien, bien, sí, correcto. Ok. La presentación entonces que voy a compartir y que en realidad surge de mi investigación doctoral. La idea aquí es compartir un poco, bueno, Alonso ya dio un marco para la presentación sobre el fenómeno de las inundaciones. Voy a compartir el fenómeno de las inundaciones y tal vez empezar por decir sí, que lo que yo voy a compartir aquí viene como a esclarecer un poco los procesos de vulnerabilidad social que contribuyen a las inundaciones del día de hoy, darles un poco su dimensión histórica y al mismo tiempo dar un poco de elementos sobre a partir de cuándo se plantean como problema público, por qué. Porque, bueno, se habla hoy del cambio climático, de que las inundaciones, bueno, surgen dentro de este contexto de cambio climático, que se van a acentuar y tal vez me parece también importante recordar un poco esa dimensión histórica, que no es algo que viene únicamente de la intensificación de eventos extremos dentro del contexto actual, pero que también viene de una historia de un desarrollo urbano, que bueno, que Alonso ya mencionó. Empiezo por esta imagen del gran área metropolitana. Yo estoy acostumbrada a ver mapas, pero no es un ejercicio que en sí es difícil. Abajo a la derecha, o sea, interpretar el mapa en sí a veces no es tan evidente. Abajo a la derecha tienen una localización, entonces tenemos, bueno, Costa Rica, y entonces lo que se muestra en la imagen, la fotografía aérea, es esta zona en el centro del país, que entonces es la meseta central. De lo que vemos una mancha urbana entre Cartago y Alajuela, entre el este y el oeste del gran área del Valle Central, y San José, que se encuentra dentro, en el corazón de esta gran área metropolitana. Esta gran mancha urbana, lo que se llama hoy una gran mancha urbana, no surge conforme vamos avanzando en el siglo XX y medio o a través de un proceso de expansión urbana que hace que las diferentes ciudades, los diferentes poblados que tenemos, Cartago, San José y Heredia, lleguen a juntarse, pero no era de esta manera a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX tenemos una capital, San José, cuya actividad económica está vinculada al auge de la agricultura del café. Entonces tenemos un centro de la ciudad que es el centro de la actividad económica está ligada a esa actividad de la agricultura del café. En San José se realizan el comercio de este producto. Todas las actividades asociadas al comercio y a la agricultura del café se realizan en San José, pero San José está rodeado de campos de café. Todo esto lo estoy diciendo basado en trabajos
que existen y pues, hicieron los colegas de la universidad, universitarios en Costa Rica, y yo lo que hago un poco es hacer dialogar diferentes literaturas para venir a esclarecer un poco el fenómeno de las inundaciones. Entonces, bueno, tenemos San José, la capital cuyo auge económico está vinculado a la actividad del café, y la actividad del café que va perdiendo su lugar central en la economía de Costa Rica a inicios del siglo XX, a partir de los años 30-40, y dentro de ese desplazamiento, o conforme se va dando ese desplazamiento en la actividad económica, pues vamos viendo también un proceso de transformación de la ocupación del espacio. Los campos de agricultura, terrenos agrícolas que se veían en el paisaje josefino van a cambiar, van a ser transformados y van a, para construir proyectos inmobiliarios, y así es como va surgiendo poco a poco lo que surge hoy, lo que es hoy el gran área metropolitana. Es un proceso que inicia entonces en los años 30-40 y que surge de manera acelerada a partir de los años 50, y ya en 1970 tenemos lo que es hoy casi que estructuralmente lo que entendemos por el gran área metropolitana. Ya desde los años 70 hasta hoy lo que tenemos es una densificación de lo que ya era un poco la estructura en los años 70. Bien, ¿dónde es que se realiza Alonso? Te voy a pedir que me vayas dando un poco de indicios sobre el tiempo porque no lo voy midiendo. Este proceso de modificación del espacio y la transformación, el surgimiento de la mancha urbana se realiza dentro de un espacio que en sí está densamente atravesado por una red hidrográfica que, repito, es densa y que de alguna u otra manera no va a desaparecer conforme se va dando, conforme va surgiendo esa mancha urbana. Aquí tenemos entonces la representación de esa red hidrográfica. De nuevo, San José está en el centro del mapa. Y bueno, la foto siguiente lo que hace un poco es mostrar un poco lo que vemos hoy. Es el paisaje de hoy que se va dando, que va surgiendo conforme se va a dar la dispersión urbana, conforme los canales que fueron construidos, los ríos que eran utilizados para la irrigación de los campos de café, pues se transforman como elementos que van a ser integrados dentro del sistema de saneamiento. Se van a entubar los cuerpos de agua, los ríos primarios, secundarios, y que van a transformarse en elementos que forman parte del sistema de saneamiento urbano, sin que haya habido un proceso de ordenamiento urbano que anticipe ese proceso de transformación, sino que esa transformación se va dando poco a poco, que surge también de la acción tanto de individuos, es decir, las personas van construyendo sin que se vaya acompañando ese proceso, pero también son las empresas. No tenemos un ordenamiento que proyecte esa transformación y que prevea un poco cómo se va a manejar ambientalmente. Entonces, en los años 70 tenemos esta gran mancha urbana que surge y ya una transformación ambiental del espacio que contribuye un poco a los eventos que se están dando hoy. Bien, eso es algo a lo que voy, ajá. ¿Qué ocurre? Bueno, ese proceso de transformación también se ve en la manera en que se representan los cuerpos de agua en los mapas, que es una manera en que me permite también presentarles cómo se va desapareciendo, cómo desaparecen los cuerpos de agua del paisaje urbano. Esta es una fotografía de un mapa de 1916. 1906 me parece, perdón, para ser exactos, no les puse la referencia, es un mapa que se puede encontrar, sí, 1906, en los archivos de la Biblioteca Nacional, realizado por el ingeniero Luis Hernández. Este es un mapa de San José en 1906, que tenemos la Sabana al oeste, el río Torres al norte, el río María Galeara al sur, y se ven los diferentes cuerpos de agua que atravesaban un poco esta ciudad. El río Cloro no se ve muy representado porque en ese momento la ciudad no llegaba hasta lo que llega a ser hoy. Barrio Luján no se ha desarrollado mucho, los barrios del sur en sí apenas no han surgido, tenemos verdaderamente lo que es el casco histórico. Bien, el siguiente mapa, en San José, 1956, vemos que el número de
cuadras representados por el mapa, es decir, que el crecimiento de la mancha urbana fue mayor. Ya vemos el biocloro cuya representación más representado, pues, los barrios al sur del casco central y el casco histórico ya se desarrollaron un poco más, y la desaparición entonces de la quebrada, de la sequía, de la sequía Las Pavas y de la quebrada Las Arias. Y la quebrada Lantisco todavía sigue dentro de la representación del mapa. Y finalmente, lo que es el mapa del Instituto Geográfico Nacional de 2005, donde aquí tenemos entonces la explosión de lo que fue la mancha urbana, una desaparición total de la sequía de Las Pavas, de Las Arias también, y una representación fragmentada de lo que, por ejemplo, es el río Cloro en el sureste de San José. Es decir, que se muestra también la manera en que el río Cloro va a ser entubado por momentos, y en otros momentos y en otras partes sigue a cielo abierto. Una manera que me parece interesante de representar también cómo se fue transformando esas condiciones de escurrimiento de los cuerpos de agua del área metropolitana, por medio de cómo son representados en los mapas. Bien, tal vez el último aspecto que me gustaría desarrollar es cómo bueno, una vez que se planteó un poco esta transformación, este contexto un poco del desarrollo urbano de San José, ¿cómo surgen las inundaciones? Recordar un poco que San José es un espacio que, bueno, dentro de un clima tropical y por la geografía y la red hidrográfica que tiene, es una ciudad que en sí ha conocido el problema de las inundaciones desde tiempo. La caricatura que ven que fue encontrada, o sea, publicada dentro de un libro de la historiadora Florencia Quesada. Es una caricatura entonces que publicada en el Diario de Costa Rica en 1925, en donde ya se hacen hacen una parodia de los cambios que en ese momento, a inicios del siglo XX, hace la élite costarricense para modernizar San José, mientras que la ciudad sigue siendo inundada. Y en realidad que queremos que San José en esa época llegue a ser un París y sea moderna, pero en sí la ciudad, y lo dice la caricatura, se burla un poco de esos cambios y de ese deseo de la élite política, cuando en sí pues, San José es una Venecia porque se inunda. Bien, entonces cuando ya tenemos que también en esa época ya San José era inundado, también interesante interrogarse o tal vez analizar la manera en que son planteadas las inundaciones. Aquí son utilizadas para burlarse de no sé, la voluntad de modernizar, o tal vez el deseo o el objetivo de modernizar San José. Cuando yo estaba realizando mi tesis, hice entonces una investigación a partir de archivos de periódicos, y los archivos de la Biblioteca Nacional, a partir de palabras clave, intenté encontrar diferentes artículos de periódicos que trataban el tema de las inundaciones en la historia. Llegué a encontrar alrededor de más de 30 y 40 artículos que este problema de alguna otra manera, en función de las décadas abajo, a mano izquierda, tienen justamente el detalle. Bien, ¿qué es lo que muestra y por qué es importante? ¿Por qué es interesante? Porque a partir de ese análisis de los diferentes artículos de periódico que encontré, se puede ver cómo las inundaciones son planteadas en el discurso de los periódicos, cómo son tratadas, es decir, cuáles son las causas que les son asociadas, cómo, sí, cómo se veían. Y lo que surge un poco de los resultados del análisis en sí es que no son formuladas, no son planteadas, no son presentadas de la misma manera conforme en función de las décadas en que estamos, y si lo relacionamos al proceso de desarrollo urbano, en función también del contexto urbano en el que estamos. Lo que yo logré ver es que tenemos tal vez de los años 40 a los años 70, justamente, entonces donde se está dando este proceso de auge urbano, las inundaciones en el discurso de los periódicos son un evento normal, fatal,
asociados a una fatalidad de los barrios populares del sur de San José. La mayoría de los artículos tratan el tema casi que de manera anecdótica, se plantea como, se asocian de manera trágica y normal a las actividades populares, a los... oh, ¿qué fue? No, adelante, Sofía. Perdón. A las barriadas populares, a procesos de ocupación del suelo que muchas veces hay hasta un tono un poco paternalista por parte de la prensa, en donde se dice, bueno, es que estos habitantes usualmente van a vivir donde no les corresponde. Esa es la predominancia hasta los años 70. Y en los años 60, 70, la ciudad de San José, justamente dentro de este contexto, donde la mancha urbana ya es lo que es hoy, es afectada por inundaciones que van a ser particularmente violentas y que donde van a haber pérdidas de vida humana, donde lo que dice Alonso, también vemos que, bueno, entre los años 50 60 también van a encontrar artículos en donde se ve el surgimiento de esta idea del poder del ingeniero que puede venir a arreglar los problemas, sobre todo, primero, para arreglar los problemas en las inundaciones en medio rural, y a partir de los años 65 se habla también, encontré artículos donde estamos hablando de, bueno, el poder ingenieril a poder venir a responder a la problemática de las inundaciones. Entonces tenemos también esta idea moderna de todavía poder controlar un poco el agua dentro de la ciudad gracias a la técnica y a la ciencia del ingeniero. Bien, bueno. Te quedan 2 minutos. Ok, perfecto. Como les decía, en los años 70, gran inundación, donde se pierden vidas, y a partir de ese momento, o sea, hay como un cambio verdaderamente en la narrativa, en la manera de plantear el problema por parte del estilo de la prensa, en donde ya vamos a empezar a ver artículos críticos, en donde ya se va a distinguir, no tenemos un fenómeno que sí no está relacionado únicamente a barriadas pobres, sino que estamos hablando de una ausencia de planeamiento urbano en la ciudad. Eso es más o menos un poco lo que surge a partir de los años 70, o emerge un discurso crítico en la prensa sobre lo que está pasando. Y una demanda entonces más fuerte sobre, se necesita una respuesta social. Y de hecho a partir de los años 70 vamos a tener un gran proyecto urbano, del cual podemos conversar después, proyecto de Renaca, que va a convertirse en sí. Es un estudio realizado por una empresa extranjera que va a servir de base para hacer lo que es el primer plan metropolitano, plan de ordenamiento metropolitana a escala de la gran área metropolitana de San José. Pero bueno, entonces ese es el contexto de los años 70 y desde entonces, en realidad son 2 épocas, perdón. Desde entonces vamos a tener la convivencia o la competencia entre estas 2 narrativas, una narrativa que va a acentuar, y eso es lo que les pongo un poco en comparación en las 2 citas que les pongo, una narrativa que acentúa un poco el evento extraordinario, la naturaleza y la fatalidad, y una narrativa más crítica sobre, no, tenemos un problema de ordenamiento urbano que no está siendo tratado. Eso es un poco lo que les venía un poco a compartir, tal vez darle un poco sí, esta dimensión histórica que permite un poco esclarecer lo que a veces damos por sentado y plantear las cosas desde otra perspectiva y ver también cómo las diferentes maneras de plantear el problema pues también explican las diferentes respuestas que se le han dado. Y eso es lo que les venía un poco a compartir. Gracias, Sofía. Quizás nada más ahí de destacar, ¿verdad? También el dato, ya llevamos hace 100 años de que se inunda San José. Y bueno, mucho por hacer también, pero bueno, eso es también parte de la conversación que podemos estar abordando. Le paso la palabra a la compañera Ruth. Hola a todos, buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí, muy agradecida con Alonso que me invitó, y saludar a Sofía desde allá, desde París.
felicito a Sofi porque ella se tomó el reto de generar investigación hacia Barrio Luján que nos despertó, que nos ayudó en ese despertar que teníamos que tener como comunidad. Yo formo parte de la comunidad de Barrio Luján, ahí tengo mi casa. Mi casa está ubicada cerca del río Cloro. Las casas de mis vecinos al frente colindan sus patios con el paso del río. Y tengo vecinos que están aquí presentes también acompañándome, ex compañeros del colegio y otros que forman parte de esa red que ya me apoyó. Desde el 2013 fui parte del Comité Comunal de Emergencias de Barrio Luján, que fue organizado por la Comisión Municipal de Emergencias. No sabíamos absolutamente nada acerca de lo que era afrontar una emergencia, ni que había una ley que obliga a las instituciones a atender las emergencias. Así que fue todo un tema para los vecinos, que estábamos acostumbrados. Yo les llamo que vivíamos con la normalización del riesgo. ¿Por qué? Porque ese riesgo estaba presente. Yo, con mi esposo, nos pasamos a vivir con nuestras hijas bebés, en 1989, y en febrero. La sorpresa fue que en mayo el río pasaba al frente de mi casa, y yo ni siquiera sabía que allí había un río. Y durante 24 años, hasta el 2013, siempre pensamos que el río aparecía. Y después entendí que había una empresa, Los Pinos, que estaba por ahí y que tenía algo que ver con estas inundaciones. Cuando lo hice ver a mis vecinos fue como, no digas eso no se puede decir. Bueno, entonces pasó. En el 2013 ya mis hijas estaban más grandes, entonces yo decidí colaborar un poco más con la comunidad, acepté formar parte. Estaba estudiando en la universidad psicología y eso creo que fue un elemento que jugó un papel fundamental porque yo les sugerí a mis vecinos que pidiéramos ayuda, porque al formar parte del comité nos hacen unas preguntas que no podíamos contestar nosotros, por nosotros mismos, siendo vecinos. Solo sabíamos que el río nos inundaba y que y mis vecinos decían, este río loco, mal portado y otras palabras con XX y cosas que no se pueden decir aquí, insultando al río como si el río fuera el malvado del vecindario. Entonces, en la década del 2010-2020, el río empezó a tener un cambio mal para nosotros. Empezaron a ser más fuertes las inundaciones y esto nos hizo pues, preocuparnos. El asunto es que aprendimos a tener una normalización del riesgo. Nos inundábamos, los niños, algunos literalmente colgaban de las tapias mientras el río salía por sus casas, quedamos aislados. Yo acostumbré a mis hijas a que cuando los nubarrones eran por cierta parte del cielo, yo llamaba a un taxi y me las llevaba para donde mi mamá, para que ojos que no ven, corazón que no siente. En la noche la calle olía a río, la gente lavaba sus casas y nosotros no vimos. No teníamos teléfono, yo le avisaba a mi esposo, hey, se salió el río. Cuando llegaba decía, ¿a dónde está un río? Entonces, porque estaba bajo alcantarillas. Bueno, entonces yo le voy a pedir a Alonso que ponga algunas fotos. La pregunta de dónde viene el río nos hizo tocar en la academia, puertas, en la universidad. Ahí conocimos a Sofía, porque nos invita a nosotros a formar parte de esa investigación y nos empieza a entrevistar. Descubrimos que el 95% de la cuenca del río Cloro estaba cementada. No sabíamos que se llamaba cuenca, no sabíamos nada. Y bueno, vean, la parte roja es San Pedro, completamente ocupada la cuenca, ¿ven? En la pura orilla. Y la parte verde es Curridabat. Estos dos actores son los que tenían mayor ocupación o por donde mayormente pasa el río Cloro, que va a llegar después a San José. Vamos a ver la otra imagen. Ahí está, entonces descubrimos
gracias a los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y a Preventec, que había un tamaño interesante, era 4 kilómetros lo que tenía el río. Entonces pensamos, puede ser un lugar para la academia a nivel de investigación, de lo que sea, ingenieros, arquitectos, antropólogos, investigadores sociales. Así que y fuimos tocando puertas, vengan a Luján, conozcan nuestras crisis, y empezaron a llegar. Hicieron muchas, nos ayudaron montones, incluso a aprender a usar WhatsApp, porque no sabíamos como vecinos, no entendíamos, no teníamos mayor noción, creímos que el río vivía en Barrio Luján, y de pronto nos dimos cuenta que había un río abajo y río arriba. Seguimos. Como pueden ver ustedes, este es un mapa que venimos a bajar de la Municipalidad de San José, y que se describe ahí por donde pasa el río, una parte del río. Mi casa, ahí donde dice Avenida 18, es la del techo café, en la parte abajo. Entonces, los vecinos al frente de mi casa, todos colindan con el río. Y detrás hay un terreno que fue demolido porque la Dos Pinos tenía ahí su fábrica de leche, y era parte del Parque de Dos Pinos, que también el río está cementado. Después fue acusado por el SINAL por haber invadido el río y haberle quitado la zona de protección. Hay un caso penal ahí. Y solo un pedacito del río abierto en la parte que está saliendo ya a la calle. Esto lo hicieron una investigación unos estudiantes de geografía, que hicieron una investigación adicional a la de nosotros. Y vamos a ver la otra. Y descubrimos que llegaba gente de otros lados a tirar hasta sillones en el río. Y después nos acusaban a los vecinos de ser los que tirábamos basura. Entonces, cuando se dan inundaciones, decían, es que tiran basura y por eso se les inunda. Y nos hacían ver como los descuidados, los cochinos, los que agredíamos al río, los que enfermábamos el ambiente, y no era así. Gente de otros lados llegan a tirar basura al río. Y eso ocurre en todos los ríos urbanos de San José, que otras personas de otros lados tiran basura. Y descubrimos también, pasa la siguiente, que el desarrollo inmobiliario era uno de los elementos más importantes que río arriba ocurría, y que por eso nos inundábamos. Entonces, del 2015 en adelante empezaron a dar permisos a que se construyeran torres, y a todos se les daba permiso para que se conectaran al alcantarillado pluvial antiguo que tiene San José en la parte del distrito del Carmen. Y todas estas torres ustedes van a creer que son de San Pedro, pero son de San José. Y todas van a dar sus aguas al río Cloro. Entonces, en el 2015 hubo un desastre para nosotros que no ha parado. Las inundaciones se pueden disminuir porque hubo una disminución de lluvias, y este año fue de nuevo el río crecido enormemente. Es un río que mide, en verano puede medir unos 2 metros de ancho, y en invierno o en época de lluvia aumenta su cauce a 10 metros de ancho. Vamos a ver la que sigue. Los estudiantes y nosotros también logramos comprar imágenes al Instituto Geográfico Nacional, y encontramos que el río en 1945, imagen de la derecha, izquierda a río, ustedes pueden ver cómo era el cauce del río en azul. ¿Ok? ¿Lo ven? Y por ahí estaba mi casa. En el 1963 ya la Dos Pinos había entubado parte del río y lo había canalizado. ¿Lo ven? Y quedaba esa sección ahí para que se escandalicen con nosotros. En 1970 habían cementado el río en una gran parte, y lo habían hecho en una línea recta en una alcantarilla, y habían construido todo el terreno que era el antiguo cauce y que era la planicie de inundación, la fábrica Dos Pinos. 3 pisos arriba, porque había abajo como 3 pisos abajo del cauce, del terreno. ¿Por qué? Porque era lo que podía soportar el suelo, porque era un suelo de un río. Ahí entonces estábamos ante inundaciones que después de 1970 ocurrían frecuentemente. Entonces el resultado,
El resultado es inundaciones espantosas. Esa es la del 17 de octubre del 2015, donde fuimos bañados por el río porque se obstruyó completamente en el parqueo de la Dos Pinos. Descubrimos entonces que la Dos Pinos era una empresa privada que había tenido una acción agresiva ambiental sobre el río Cloro y que había afectado a Rioján desde 1960. Entonces, cuando nosotros nos dicen, ahí todo el tiempo se ha inundado, era por eso. Seguimos. Entonces, fuimos tomando conciencia y como comité comunal de emergencias tomamos acciones para proteger a los vecinos. Teníamos que hacer informes de emergencias. Logramos hacer un carnet de emergencias para cada vecino, para que nos dieran los datos rápido, hasta de sus tallas de cansado y roto. Medicamentos se ocupaban para nosotros poder lograr una acción, de una respuesta rápida y cuidar de nuestros vecinos muy afectados. Era una situación de empobrecimiento total. Pusieron un recurso de amparo en los vecinos de Calderón Muñoz y las cosas empezaron a cambiar, pero nosotros teníamos la acción de hacer encuestas sobre el riesgo de inundación, lo llenamos para cada vecino, le pusimos un número a sus casas y hicimos una pequeña aplicación, entre comillas, de que alimentábamos los datos de quienes se inundaban y la aplicación nos entregaba un informe de emergencia que podemos replicar a otros comités de emergencia cuando lo necesiten para poder nosotros generar rápido un informe de emergencias y se pudieran ayudar a las personas. Y vienen las entidades de primera respuesta. Seguimos entonces para presentarles que esta era la consecuencia de cómo la Dos Pinos había entubado el río. Así eran las inundaciones. En 1960, desde 1960 hasta hace poco, unos 2, 3 años, que se hicieron unos puentes y unas estructuras que obligó a la Sala Constitucional a la Municipalidad de San José a construir. Pagaron a hacer un informe y miren, antes del informe de contarles, vean la consecuencia en mis vecinos, sus casas completamente destruidas. Sacaron a una vecina nuestra muy querida por el techo, porque solo por ahí se podía sacar. Mis vecinos con sus casas derrumbadas y eso continúa. Ahora el 28 de septiembre hubo una nueva inundación y los vecinos creían que ya no había más inundaciones. Compraron en Goyo, compraron en Monjes, se endeudaron con pantallas, con colchones, con todo, y de nuevo el río subió 1,10 m por el sector de la clínica Carlos Durán, comprobándose que el río es todavía con fuerza, el río no se ha detenido y aprendimos un término, aguas abajo, aguas arriba. Cuando construyen aguas arriba, nos van a inundar aguas abajo, porque abajo no se ha arreglado mayor cosa el problema del río entubado en pequeñas estructuras y alcantarillas que ya son obsoletas. Y esta es una un pésimo arreglo de un alcantarillado pluvial que se hizo en Calderón Muñoz. Ya se aplastó todo, ya lo volvieron a reparar. De hecho, aquí está el ingeniero Manuel Ordeñana de la Municipalidad de San José, el director de la red pluvial, que él mismo tomó en cuenta que tenía que hacerse arreglos urgentes en ese alcantarillado que se pagó a hacer y que los tubos se aplastaron con la misma calle. Eso costó 110 millones de colones. En lugar de hacerse un arreglo a cielo abierto del río, se vuelve a hacer un entubado. 3 tubos de mayor capacidad, pero igual es un entubado, que colabora a que el río se mantenga completamente contaminado y que genere problemas río abajo a los vecinos también del María Aguilar. Todo esto lo fuimos descubriendo los vecinos. Hicieron un puente que tiene 10 metros de ancho de entrada y 7 metros de salida. Entonces, no tiene la capacidad que se había dicho. Eso es en la Dos Pinos. El río no tiene capacidad, tiene que abrirse y ahorita tenemos unos grandes problemas con esta situación. El 28 de septiembre de este año fue terrible y hicieron algo increíble. El puente que vieron ustedes lo pegaron a la puerta de la casa de una vecina. Corrieron el puente 4,7 metros de lo que había dicho el plano que había autorizado el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Todo esto lo fuimos descubriendo.
Entonces, esto lo que nos genera a nosotros es qué respuestas damos. Nos ayudaron muchos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Alemania, de París, para poder nosotros lograr entender lo que nos pasaba y también gestionar dentro de la comunidad científica y de la municipalidad verdaderas acciones de respuestas adecuadas e integrales, como mencionó Alonso. Vean aquí donde a la vecina le quitaron su acera, sus muros, y ustedes van a decir, ¿para qué viven a la orilla del río? Es que cuando la Dos Pinos corrió el cauce, lo corrió hacia el sur y lo puso a la par de las casas de los vecinos. La mayoría de los vecinos eran empleados de la Dos Pinos para ese entonces. Entonces todos callaron para conservar su trabajo. Esa parte ahora pertenece a una empresa que quiere construir 3 torres de 18 pisos de condominios y oficinas y ocupar la mayor parte del terreno. Entonces vamos a correr para que nos pueda alcanzar. Y aquí está, miren, primero hicieron una propuesta a la Dirección de Agua que iban a hacer una ampliación del canal viejo que había hecho la Dos Pinos, pero solo respetaba 3 metros de zona de protección. Les dijeron que no, gracias a la presión nuestra. Y ahora tienen ya un estudio científico obligado por la Sala Constitucional. Interesantemente, el estudio científico se adapta a la necesidad de esa empresa y también tiene solo un respeto de 3 metros de zona de protección. Aquí están estudiantes de la Universidad de Costa Rica que llegaron a hacer observaciones para participar en un trabajo que les habían generado, les habían solicitado en su carrera, creo que son de geografía. Y aquí tenemos que aprendimos lo de gobernanza y empezamos a solicitar cuentas a las municipalidades de Curridabat, Montes de Oca y San José, pero descubrimos que están las empresas privadas protegidas por las mismas municipalidades, sobre todo la de San José. Desarrolladores inmobiliarios presionan, los vecinos somos las víctimas y somos los que contribuimos con nuestros impuestos a que se hagan los puentes y entubados. Y los desarrolladores y la cooperativa están exentos de impuestos. Vean ustedes qué tristeza. Y bueno, contamos con ir a la Sala Constitucional, a la Fiscalía. Nos gestionamos entonces como una asociación ambientalista, Asociación Pro Defensa del Río Cloro. Nos apersonamos expedientes judiciales. Fuimos a la Defensoría de los Habitantes con un muy buen resultado. El Tribunal Ambiental Administrativo, que tampoco nos responde ágilmente. Así que fuimos a la Casa Presidencial, hicimos que se hiciera una comisión interinstitucional. Estas son las obras que hizo DEC, que planteó DEC en el estudio que solicitó la Sala Constitucional. Se pagaron 152 millones y en negrita pueden ustedes ver, no se construyó ninguna de ellas. Se construyeron otros puentes, otras estructuras que no son integrales, no obedecen a este estudio. Y ahora estamos esperando que se resuelva algo con la Dos Pinos, y se resuelva abajo. La Sala Constitucional en el 5 de septiembre de este año volvió a obligar a la Municipalidad de San José a terminar todos los tramos en la ciudad de la Calderón Muñoz, que está aguas abajo. Entonces, descubrimos tenemos un piedrómetro, que es una piedra que pasa cerca de la casa de una vecina del barrio Francisco Peralta, que está antes de Barrio Luján, llamamos el piedrómetro, y esa línea fosforescente nos advierte que cuando el río crece y tapa esa piedra, se inunda Barrio Luján. Entonces era nuestra coloquial alarma de alerta temprana, de avisar a los vecinos, vamos a inundar, por favor, prepárense, y sirvió por muchos años. Y así están las laderas del río Cloro en un bosque que tiene la Dos Pinos, que es el que trae un montón de ramas y troncos hacia Barrio Luján. Entonces, este terreno es el de la antigua Dos Pinos. Esta es la zona de inundación del río, y observen cuando se inunda la zona de este terreno, el río lo ocupa para poder disminuir el riesgo hacia los vecinos aguas abajo. Vamos a ver la siguiente filmina. Observen cómo está inundado. Esta es una inundación del 2019. Y sigue igual, entrando al terreno. Y para nosotros esto es algo difícil. Y aunque usted no lo crea, bajo el río Cloro
pasa el alcantarillado de agua potable que viene de Orosi hacia la capital, bajo este río tan contaminado. Tuvimos que presionar un montón a la municipalidad para que detuviera la construcción de ese puente hasta que la AIA cumpliera con modificar esa tubería y la protegiera del mismo río. Entonces el agua potable para San José ahorita está un poco más garantizada y por nuestras presiones. Aquí estamos los vecinos preparándonos para que nos explicaran. Estos son unos estudiantes de la Universidad Nacional, del IDESPO, que también participaron con nosotros, explicándonos, dándonos vocabulario. Y los vecinos nos convertimos en vigilantes. Y hay un periodista que empezamos a llamar periodistas para que pudieran atender nuestras situaciones, y sus publicaciones generaron preocupación a las entidades, a todas, comisión de emergencias, a la dirección de agua. De hecho, en los expedientes de que solicitan mejoras al cauce, dice, cuidado con los vecinos porque insisten mucho, y somos nosotros. Pero es la única forma de hacernos oír, porque la institucionalidad no nos respondía. Eso es para mí explicarles lo que ha ocurrido con Barrio Luján, que descubrimos nosotros, que no hay una pésima planificación territorial. Y para todos los que están aquí de diferentes lugares, yo quiero decirles, no se ocupen solo de que se limpie el lugar que se inunda. Tiene que haber un lugar también de arriba, de sus casas, arriba, kilómetros arriba, que es el que genera problemas de inundación, y casi siempre se están ocupando nuevos lugares para hacer condominios, para hacer basureros. La situación de Acerrí, por ejemplo, de desamparados, tiene que estudiarse en dos lugares. Primero, cómo se cuida a los vecinos afectados, pero cómo se solucionan las inundaciones hay que ver río arriba, porque río abajo lo que está son los afectados, y arriba son los que producen afectación. Aquí que dejo abierta la discusión. Gracias, Ruth. No, de poner también en evidencia, digamos, de una otra manera cómo se ha autoorganizado la misma comunidad de trabajadores de la autogestión para conseguir sus apoyos, ¿verdad? Por un lado, digamos, de tomar acción y bueno, verse en esa necesidad, quizás ahí por carencias de respuesta institucional, más bien desde cómo la comunidad se apropia y bueno, asume, digamos, un rol dentro de una problemática, y como, bueno, también poniendo en contexto lo de Sofi, que viene históricamente, y cómo desde la autoorganización, de la autogestión, genera una manera de dar respuesta. Entonces, por ahí, súper importante, digamos, este ejemplo para ver el valor que tienen las mismas comunidades para tomar acción y ser vigilantes, ¿verdad? También en esa parte. Bueno, gracias, Ruth. Vamos a darle la palabra al compañero Luis Carlos. Adelante, Luis Carlos. Muchas gracias, Alonso. Sobre todo también por la invitación y a las compañeras también por las presentaciones. Yo creo que ilustran muy bien. Debo decir, Sofía, también que esos mapas los había visto hace unos años y volver a verlos siempre es refrescante, ¿verdad? Ver el San José de hace mucho y la ilustración también estaba muy propia. Bueno, como dijo Alonso, pues yo trabajo en la dirección de agua, me dedico en temas de asesoría de la parte de participación y de gobernanza, pero yo creo que aquí un poco más la reflexión y el conversatorio pues anima más en términos a título personal y sobre todo también tratando de plasmar un poco lo que venimos haciendo desde la planificación hídrica y la gestión hídrica, y vinculado a estos temas, ¿verdad? Que al final también pasan por la formación profesional. Yo quería hacer algunas acotaciones, no tengo presentación, lo tengo más como modo conversatorio, y bueno, después da pie para las preguntas, ¿verdad? Pero primero algunos elementos. Yo creo que es importante precisarlo y ver también el discurso de doña Ruth, muy empoderada, con un manejo de más de información, con una visión más integral, esa evolución y permíteme tomar las palabras de doña Ruth, que ella comentaba, ¿verdad? Desde su momento, desde que empezó con esos temas de que no sabía ni qué era una cuenca, ahora a tenerlo claro y defenderlo, yo creo que es muy ilustrativo
no solo para el tema de gestión de riesgo, yo creo que trabajo en temas de recurso hídrico, eso casi que es como una añoranza y que ya a nivel general, digamos, en el país, pues cada vez se da mucho más el manejo de los temas, es decir, se lleva y yo creo que es importante. Y volviendo al punto que quiero señalar es esa confluencia que citaba o que nos convoca hoy también en las agendas o en los temas de gestión de riesgo, de desastres todo el tema tiene que ver con la planificación urbana y de la ciudad al final de cuentas. Y es en esa confluencia para mí es algo muy importante y es que son tanto la ciudad como el desastre son construcciones sociales. Y pues, ¿qué quiere decir con esto? Pues que es un proceso donde realmente han sido decisiones sociales por múltiples raíces, ¿no? Desde económicas, culturales, políticas, que pues nos deparan en que estos dos temas sean construcciones sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque ya eso sí nos enmarca en la cancha, nos pone a hablar en que entendemos de que lo que está pasando en riesgo en cuencas urbanas tiene una expresión primeramente social, o sea, antrópica, ¿verdad? No es específicamente por alguna cuestión natural. Obviamente sí, ¿verdad? Hemos tenido años sumamente lluviosos, pero hay un tema de vulnerabilidad que es intrínseca y es social. Esto nos lleva igual en geografía, cuando uno ingresa a la universidad, lo primero que una de las cosas son esos modelos que se mencionan, digamos, en términos de la evolución del paradigma geográfico, y está el del paradigma determinista y el paradigma posibilista, ¿verdad? El determinístico es donde lo natural nos define, y el otro está el posibilismo, donde más bien nosotros, con nuestra evolución del conocimiento, más bien vamos habilitándonos, digamos, para poder establecernos dentro del medio natural a nuestra conveniencia. Y bueno, en dado caso y en ese paradigma y esa discusión que llevó muchos años, ¿verdad? Al final de cuentas, creo que el concepto de cuenca es muy importante que también que se plantee, ¿verdad? No por nada estamos en una actividad de río urbano, pero el río urbano tiene una cuenca, ¿verdad? Cualquier río. Y eso yo creo que es importante porque lastimosamente, ya por cuestiones estructurales, estamos divididos por cantones que no responden a Cuenca, y creo que en todo el mundo pasa, pero los niveles de coordinación y los problemas pues se van a convivir, es algo que hay que aprender a gestionar, hay que eh, atender de la manera más oportuna. Una cuestión que también quiero precisar es que no todo es culpa del cambio climático, ¿verdad? Y eso yo creo que me quedó muy bien, porque es que ahora todo es culpa del cambio climático, ¿verdad? Y realmente no, o sea, pues no es que no es que no haya influencia, ¿verdad? Obviamente estamos en un cambio, pero los casos que estamos viendo acá es sencillo, o sea, no, hubo una intervención humana que ahora tuvo una afectación. Hay o siguen habiendo cambios. Entonces, esto yo creo que nos pone en un plano donde no necesariamente, de nuevo, debemos llevar la discusión a que todo es cambio climático y eso ya, teniendo eso claro, nos permite tal vez tener la visión un poco más amplia de hacia dónde hay que apuntar, ¿verdad? Que no nos distraiga eso. Y yo creo que, bueno, en estos casos de Barrio Luján y de San José que explicaba Sofía, yo creo que está muy claro. Pero digo esto porque hoy, pues ando de gira, estoy en Turrialba, y en Turrialba también tuvimos inundaciones en el centro de Turrialba hace poco. Hoy pasé y vi, y es, digamos que es muy fuerte al final, pero no es un tema estrictamente cambio climático. Y así pueden pasar en muchas de las comunidades de los que estamos conectados. Y eso me lleva a un tema de la importancia de lo local. Yo trabajo en una institución nacional donde tratamos de trabajar temas de planificación nacional, hídrica y regional, y yo sé que tal vez muchos otros colegas también lo hacen desde otras instituciones, de las mismas municipalidades, desde la localidad, pero estamos en un mundo interconectado. Pero en ese mundo interconectado, lo local es muy importante. ¿Por qué? Porque son las personas a las que se les inunda, son las personas que están asentadas ahí por una u otra razón, y las respuestas pues van a pasar siempre en la línea, ¿verdad? Yo no quisiera llegar a una comunidad realmente recientemente afectada por una inundación y decirle, no, es que la solución es un plan de cuenca y hay que trabajar todo el ordenamiento de cuenca de aguas arriba, y porque obviamente me van a decir, sí, pero también qué hacemos el ya, cómo corregimos, cuál es la solución ingeniería. Y eso me lleva a un tema también que en un país multiamenaza como Costa Rica, y donde nos hemos ido asentando tan mal,
hay una brecha muy importante, muy importante, por ejemplo, de desarrollo de infraestructura o de movilización con lo que tenga que implicar eso a niveles sociales, ¿verdad? O sea, es un tema muy complejo que requerirá análisis y donde la participación local, el entendimiento, yo creo que va a ser la clave. Es para mí como la manera de desentrabar mucho de las cosas, ¿verdad? Así digamos que joden o no joden las comunidades, es que yo al final de cuentas es parte de... Esto lo digo porque yo creo que hay un tema muy importante en que no hay, para mí no hay como una receta, no hay una receta específica para solucionar esos temas, ¿verdad? Habrá muchas cuestiones y que por ahí pasan, y que pasan por lo local. Y lo local, pues para mí hay como una cadena entre lo local, la participación, el rol, por ejemplo, para este tema del rol de las municipalidades, el rol también de los datos, porque es que también en el país tenemos una deuda de datos, por ejemplo, hidrométricos, hidrometeorológicos, para definir, por decirlo así, para hacer buenos cálculos de flujos, por decirlo así, por microcuencas y determinar zonas de inundación, etcétera. Y cuando, si bien tenemos dificultad de esos datos, además, muchas veces esos datos no son abiertos, ¿verdad? O sea, de que son complejos, eh, que uno diría, bueno, la complejidad la podemos observar, por ejemplo, como lo decía doña Ruth, con el gran apoyo que han tenido las universidades, pero muchas veces el acceso a esos datos pues termina de complejizar. Entonces, eso a mí me parece que es importante que en este tema, y hoy es uno de los puntos que quería llegar, es no perder de vista los datos al piedrómetro, ¿no? Que explicaba doña Ruth, pero ya puesto después también en series estadísticas y todo esto que nos ayuda a poder determinar, ¿verdad? Es un poco como complementar lo que hablábamos en inicio del plan de cuenca, gestionar la microcuenca, pero también, por ejemplo, en cuencas como la del Ocloro, que es una microcuenca, que además está toda urbanizada y que los periodos de concentración van a ser muy rápidos, pues requiere evidentemente de intervención civil, ¿verdad? Porque la otra opción es naturalizar todo, es decir, pero bueno, eso tiene sus costos sociales, tiene también sus implicaciones, etcétera. Entonces también eso es bien importante. En temas de retos tenía de la brecha, tenía el tema de también el deber municipal y el deber de las instituciones y también yo creo que del público en general es tratar si bien es complejo revertir estas situaciones, pero también pueden prevenirse. Y ahí es donde la planificación territorial es primordial, y prender también el plan de cuenca. No vamos a poder seguir atendiendo emergencia a emergencia todos los años, porque hoy va a ser, esperemos que no, pues una comunidad, luego la otra. Entonces ahí es donde se da este círculo vicioso. Me preguntaba también, alguno de los temas que citaba Alonso dentro de esas preguntas dinamizadoras que uno espera para hoy, y me preguntaba que cómo involucrar otros actores. Miren, yo trabajo y estamos tratando de trabajar cada vez mejor en temas de gobernanza del agua a nivel nacional y regional, a pesar de que al final, obviamente, la gobernanza es muy local. Y hay algo muy importante en esto, y es que es la organización de base, ¿verdad? Y la organización también tiene que servir, la organización tiene que valer la pena. ¿Y cómo es eso? Bueno, es un trabajo, sí, obviamente. Todo lo que implique organización y participación incluye pues todo lo que tiene que ver con negociación, etcétera, pero ayuda a priorizar, y eso es muy importante, intervenciones. Después, a balancear responsabilidades. No puede ser el mismo nivel de responsabilidad que pueda tener una persona en una comunidad, en una zona, en un área inundable, a una empresa o un desarrollo, por ejemplo. También esa participación, esa organización tiene que ayudar a responsabilizar y ojalá eso se logre transmitir, digamos, a presupuestos o a proyectos que realmente vengan a solucionar. Pero igual, no es responsabilidad de la comunidad ahorita que puede estar en riesgo de inundación atender toda la cuenca. Es una gran responsabilidad de las instituciones, pero es en esa intermediación que yo creo que ahí es donde es importante pues retomar este caso de doña Ruth. Otra manera de involucrar para mí, que lo tengo acá, pues ya se adelanta un poco con todo el tema de lo que es la planificación de las microcuencas, específicamente, tal vez por ejemplo, insisto, con el cloro es más difícil, pero hay otras que una microcuenca puede solucionar muchos de los problemas con una buena
planificación y gestión. Y el otro punto es los sistemas de alerta temprana, ¿no? También, ¿verdad? Que requieren toda una organización de base, todo un manejo de información, todo un sistema de respuesta para poder atender ese tipo de situaciones. Y el involucramiento, obviamente, local. Termino con algunos elementos y es que, bueno, nosotros desde la Dirección de Agua también, que hay un permiso en obra en causa y todo esto, que algunas veces lo que se busca o que un principio que debe buscarse esto, que justifica es que el impacto de una área inundable no puede ser transferido, ¿verdad? No puede llegar y decir, bueno, soluciona acá, pero me va a generar el problema al otro lado, que ese es uno de los grandes problemas. Eh, y que realmente, pues, quizás lo dejaba incluso para ahorita, porque es uno de los temas que sí, yo, por ejemplo, no tengo como respuesta, ¿verdad? Es un tema también de analizar. Eh, el tema de la contaminación también es importante. Usted lo decía con esto, con el ejemplo que ponía doña Ruth de la red de agua potable del proyecto Rosy, que pasa, o sea, al final de cuentas no es solo el riesgo de inundación, puede ser un riesgo también sísmico, como es en Costa Rica, y ahí ya puede darse un tema de un mal manejo, de una mala planificación de las obras también en exponernos a perder continuidades de servicios, ¿no? Desde electricidad, desde agua, y ahí ya no es un único problema de la comunidad que se está inundando, sino es un problema mucho mayor, ¿verdad? Que quizás así se pone en perspectiva, ¿verdad? Y eso yo creo que es para mí súper importante y donde realmente, pues desde mi rol y desde mi experiencia también y tratando de trabajar con estos temas, también es lo importante de evolucionar en la normativa, no, y los paradigmas, ¿verdad? Yo ahorita recuerdo muy bien las quebradas lentisco, las áreas, que vos mencionabas, hace poquito también, Sofía, habían salido unas imágenes del Paseo de los Estudiantes donde se abrió la quebrada de los Arias, y era muy impresionante ver cómo se respondió con la tecnología en su momento para canalizar esas aguas y permitir ese asentamiento, ese crecimiento de la ciudad. Y yo creo que ya también hay que evolucionando ese paradigma de darle su espacio al río, donde toque. Sin embargo, pues en las ciudades, pues obviamente requerirá alguna intervención civil, es un espacio ya construido, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es caro. Entonces, ahí es donde también es este tipo de espacios, es esos tipos de momentos de tratar de solucionar, donde no solo vengan soluciones desde la parte técnica, también tengan esta importancia para poder confluir. Yo creo que aquí muchas veces vamos a poder estar de acuerdo, comunidades o no comunidades, de que algunas intervenciones que se requieran es caro, ¿no? O no se tengan recursos, pero bueno, entonces, ¿qué hacer? Y ahí es donde puede empezar a confluir. Eh, Creo que no se me queda de momento nada de algunas cosas que traté de abordar de cómo es para mí este rol de la integración entre gestión de riesgo y planificación y política urbana. eh, y en esa lógica también de la ciudad, de ese derecho de la ciudad, que también tiene los ríos, pero también pensando en ciudades periféricas, pensando en otras comunidades que tal vez no sean estrictamente ciudad, sino que sean nuestros típicos asentamientos periféricos en Costa Rica, ¿verdad? Que es subiendo una montañita alrededor del río, una calle con vecindario, con comunidades. Y esas también yo creo que hay que poner sobre la mesa en términos de lo que estamos conversando. Por aquí me quedo, Alonso, entonces, no sé, para la conversación. Muchas gracias, Carlos. Sí, para que ampliar, digamos, esa parte más integral y también de entender esa respuesta, bueno, la planificación a nivel de lo regional, pero también de la respuesta y la acción directa a lo local. Eh, Nada más quería quizás ahí plantear un par de cosas antes de ir dando espacio a, digamos, aquí a la gente que ha comentado, a la gente que está haciendo preguntas. Históricamente, bueno, muchos de San José y San José que es de una otra manera el modelo en que muchos otros asentamientos replican, ¿verdad? Eh, de la parte igual de saneamiento, estamos hablando que cuando se fue consolidando la ciudad, parte de cómo dar respuesta a
problemas que se generan a partir de las quebradas y acequias fue taparlos, ¿verdad? E históricamente ha sido mucho esa lógica de control, de suponer y digamos quizás negar o tener un entendimiento real del sistema hídrico, de la dinámica eh, del territorio, digamos, y en gran parte es de negar el paisaje, negar el sistema hídrico y negar un montón de cosas, generando problemas que quizás no se prevén. Y creo que eso es realmente toda esta falta de quizás de comprensión del entorno, pero también quizás plantear, no es que no se haya previsto en muchas veces, digamos, la planificación, porque históricamente, al menos sé que desde San José, eh, han habido estudios, han habido planes, pero ¿qué pasa realmente? Porque de repente hace años hay planes, hay estudios y no se hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasar de que se invierte en gran cantidad de dinero en estudios, en planes, pero no se pasa a la acción o no se pasa realmente a la respuesta? Entonces, de ahí las comunidades, como vemos el ejemplo de Barrio Luján, eh, de ahí, no ven realmente no ven, digamos, la respuesta. O sea, ven que se hace cosas, pero no hay una respuesta en el territorio. Entonces, por ahí plantear quizás esa inquietud de realmente que estos son temas urgentes. eh, en tema de planificación, realmente mucho hay que hablar de cómo, bueno, mucho de respuesta más inmediata, pero también cómo prever el regenerar partes de la ciudad, mucho de prever que realmente también es pensar en entornos sensibles al agua, más bien de una ciudad sensible al agua, eh, y que es aceptarla, ¿verdad? No, la respuesta no necesariamente es pensar que la lógica ingenieril es dejar fluir el agua, digamos, a nivel de respuesta lógica a cómo debe fluir el agua con el tema de las aguas pluviales, sino que de otra manera, eso es una lógica eh, opuesta a la lógica natural. O sea, la naturaleza es, como mencioné al principio, va a tender a filtrarse, a retenerse y no ir directamente al cauce de los ríos. Y cuando pasa eso, cuando se niega eso, empieza a generar este tipo de problemas, más bien de cómo a partir de negar una lógica natural se empiezan a ver los efectos principalmente en las poblaciones. Eh, Nada más quizás, bueno, ahí quizás Sofía ahora más adelante pueda ampliar, digamos, lo de Erenaca, que yo sé que, digamos, en San José está un estudio ahí, ahorita no recuerdo el cual año, creo que por ahí los 70, pero ahí ellas pueden ampliar. Eh, no sé, bueno, por aquí hay 3 personas, hay 2 comentarios, no sé si más bien, voy a preguntar primero a si, bueno, primero había un comentario de María del Rocío Arce Villalobos, si ella quiere comentarlo directamente o lo leo por acá. Si quieres comentarlo, te puedo dar la palabra y lo compartís por acá. Y si no, lo leo. Ok. Bueno, nada más quizás para leerlo. Bueno, ella habla un poco más bien de que bueno, primero felicitar por el aporte tan veloz de la actividad y bueno, menciona que todo tiene un límite, y que el tema de las inundaciones de Barrio Luján no pueden resumirse en estadísticas y páginas de historia, eh, que es necesario atender y dar una solución a este grave problema. La naturaleza debe respetarse y las edificaciones deben contemplar la necesidad de sostenibilidad y respeto al ambiente. Y las instituciones deben asumir las responsabilidades. Por ahí, bueno, voy a leer estos comentarios y luego quizás amplío, quizás a Sofía el tema de drenaje y luego le paso la palabra al otro compañero que está en lista. Pero bueno, voy a leer el comentario de Gustavo Martín Fernández. Dice el ejemplo del cloro ha sido, por así decirlo, el detonante de la mala planificación urbana de gran área metropolitana. Eh, ok. Sofi, si querés te paso la palabra. Sí, gracias Alonso y gracias a Ruth y a Luis Carlos por las presentaciones.
Tal vez no esclarecer si el estudio de RENACA, que fue entonces solicitado en conjunto entre el Instituto de Fomento para la Asesoría Municipal, el IFAM, en los años 70, y la Municipalidad de San José para justamente tratar el problema de las inundaciones, ver cómo se podía manejar RENACA, cuya, que quiere decir, esta sigla quiere decir, o sea, depende, en función de los documentos, yo encontré traducciones distintas: drenajes y canalización de aguas, drenajes naturales y artificiales en carreteras, o regulación del sistema de drenajes naturales y artificiales, problemas conexos y de control ambiental en el área metropolitana de San José. Es un estudio que es realizado entonces a escala del área metropolitana de San José, no la gran área metropolitana como la entendemos hoy, sino verdaderamente lo que en esa época era San José y las municipalidades anexas, realizado por una empresa mexicana. El informe final fue publicado en 1979, entonces realizado verdaderamente entre los años 1970, 75, y el informe final ejecutivo es presentado en 1979. ¿Qué hace ese estudio? Diagnostica la situación, dice cuál es el problema, llega a las conclusiones que han sido ya mencionados aquí, tanto por Alonso, en parte primero, por mi presentación, por el RUT también, en fin, hay un problema ambiental dentro del desarrollo de la urbe, y una ausencia de planificación, y tiene varias etapas. Esa es la etapa del diagnóstico, la etapa de los trabajos urgentes y la etapa de los trabajos menos urgentes que deben realizarse a más largo plazo. Pero que bueno, como lo mencionaba Alonso y como también lo menciona un poco también Luis Carlos, bueno, hay todo procesos institucionales que también toman tiempo, tienen sus temporalidades, los tiempos administrativos también son lentos, y bueno, la ejecución de esos trabajos y modificaciones que preveían dentro de una época donde tenemos un paradigma dominante, que es la respuesta ingenieril de hacer fluir el agua más rápidamente afuera de la ciudad, tenemos y varias obras en cauce que van a entubar ríos, aumentar la capacidad de escorrentía de varios cauces, pero para intentar hacer fluir rápidamente el agua por afuera de la ciudad. La temporalidad de la ejecución de los trabajos va a extenderse, y va a haber momentos en donde no todas las obras en cauce van a poder realizarse por falta de recursos, y por ejemplo en Barrio Luján los últimos, la ejecución de los trabajos se realizan en los años 90. Para nada más completar un poco lo que yo decía en relación a lo que sucede en los años 70, tuve la oportunidad, porque bueno, Barrio Luján era uno de mis estudios de caso, de conversar yo con habitantes que viven desde hace mucho tiempo en Barrio Luján y que vieron llegar un poco el desarrollo urbano en el barrio y cómo lo transformaron, y vivieron esa época donde el río todavía no había sido transformado, y que mencionaban que el río podía desbordarse, pero tenía su planicie de inundación para desbordarse. Y lo que las narrativas entonces llega a donde de alguna u otra manera lo que yo encontré en las entrevistas y que el trabajo de archivos periodísticos, o sea, concuerda, es que en los años 60, 70 hay como dentro del contexto metropolitano que ya se expandió, un cambio en la dinámica de las inundaciones, que se vuelven violentas. Eso es lo que se vuelven sí, rápidas y violentas, y que lleguen a asustar dentro de un contexto que borró los cauces. Y ya no sabemos de dónde viene el agua. Que es un poco lo que decía Ruth entonces. Eso es un poco para complementar, Alonso, lo que dije. No sé si ya pasamos a responder a las preguntas que han surgido. Sí, por acá, digamos, quizás, bueno, voy a pasarle la palabra al compañero Jonathan Navarro, que por ahí tenía una consulta. Jonathan. Sí, buenas noches. Bueno, primero felicitarlos a los tres, desde cada una de las perspectivas, muy interesante su participación. Saludos allá a Luis Carlos, doña Ruth también, y bueno, un gusto escuchar la charla de Sofía.
Creo que sí, mi pregunta, como está redactada, tal vez sea un poco confusa, pero algo que siempre me ha preocupado es estas poblaciones más vulnerables económicamente, ¿verdad? Son los que tienen los primeros estragos, ¿verdad? De eventos extremos, inundaciones, sismos, lo que sea, ¿verdad? Y bueno, construyen o llegan a vivir en lugares en los que no se debería, ¿verdad? Eh, Zonas de protección, laderas, ¿verdad? Vulnerables a deslizamientos. Pero cuando se habla de educación ambiental, cuando se habla de poder cambiar esos hábitos, cambiar, no sé, que podamos disminuir esa vulnerabilidad, ¿cómo hacemos para llegar a esas poblaciones? Partiendo del hecho de que muchas de estas charlas no llegan a ellos, no tienen computadora o algún medio para conectarse a Internet. Gracias. Por aquello ahí había notado, Jonathan, que la Ujú. pregunta era para los tres, entonces, Sí, bueno, yo, adelante, quizás en el orden de bueno, Sophie, ok. Ruth y Luis Carlos. Sí, es un poco la pregunta, no sé si la interpreto bien también la pregunta, pero tal vez detrás es sí, cómo llegar, cómo incentivar un poco la participación de estas poblaciones que viven en directo, en interacción directa con ya sea los cuerpos de agua, ya sea con estos eventos. Para mí hay dos problemáticas que llegan a cruzarse. Yo no sé si voy a hacer las cosas más complejas con lo que voy a decir, pero tenemos una ciudad y tenemos una ciudad que atrae por su actividad económica, que atrae y tenemos un contexto de desigualdad. Y eso hace efectivamente que desigualdad y también de una oferta de alojamiento y de vivienda que no logra responder a las demandas. Entonces, efectivamente, vamos a tener varios barrios dentro del contexto metropolitano en donde con un cierto perfil social, situados en ciertos intersticios, en estos espacios un poco marginales, cerca de los ríos, porque es donde pueden tener acceso a la vivienda, y que viven con esta problemática y que al mismo tiempo no logran, bueno, que viven con la problemática y que tal vez, como dice Jonathan, no tienen acceso a estas charlas. Cuando se trata de este tipo de comunidades, yo no trataría la problemática sin tratar el tema del acceso a la vivienda, porque es completamente hablar de algo, es hablar otro idioma. O sea, hay que también entender la existencia de esos barrios dentro de una trayectoria residencial que ellos esperan algún día acceder por medio a una vivienda. Y que lo que yo pude ver en el caso de la Carpio, que fue mi otro estudio de caso, es que quedarse cerca de esta zona de riesgo no es un proyecto a largo plazo. El proyecto a largo plazo es acumular un capital para tal vez algún día encontrar una estabilidad económica, ya sea en el barrio, ya sea en otra parte, ya sea en fin. Entonces, sí, con esta problemática del riesgo viene a cruzarse dentro del contexto metropolitano el tema de las desigualdades sociales. Me lleva también a aportar un poco el tema de la participación, que en Costa Rica, por ejemplo, tenemos estas figuras de los comités comunales de emergencia que intentan que las municipalidades motivan para que existan, para empoderar a las poblaciones, que en el caso de Barrio Luján ocurrió, y no voy a desarrollar mucho porque me parece que Ruth va a aportar en ese aspecto, pero recordar también que, como decía Luis Carlos hace poco, las cosas también se vuelven más complejas. Cuando abrimos espacios de participación, bueno, la participación es también un proceso retroactivo, las poblaciones reaccionan, las poblaciones también van a colectar informaciones, y tal vez entender también que dentro de estos procesos participativos vamos a tener también sorpresas, y que eso no debería ser algo que excluya o que nos permita desplazar o que nos permita desmistificar o, qué sé yo, desencantar los procesos participativos. Tal vez entender también el proceso participativo como ese lugar de sorpresas que pueden surgir y donde creatividades también pueden surgir. Eso es importante, nada más no olvidar que el proceso participativo no es unilateral, sino que va a haber una respuesta y que de ahí se tiene que ir construyendo relaciones. Eso es lo que tal vez
aportaría. Le pasaría la palabra a Ruth, entonces. No me hacía caso el mouse para prender el micrófono, disculpen. Yo lo planteo desde el punto de vista de que entendí la pregunta, que ¿cómo se llega con esta información a los vecindarios? Yo identifico dos tipos de vecindarios a nivel urbano. Uno es las personas que tienen toda la vida de vivir en ese lugar, como es el caso de Barrio Luján, donde las personas tienen, heredan las propiedades. Hay una familia que tiene 200 años de vivir en ese lugar y no vivían, no ocupaban la zona de protección. Fue cuando el río fue creciendo, producto de la mala planificación urbana arriba, que empezó a crecer el cauce del río abajo y fue comiéndose sus propiedades. Y lo otro son las personas que tienen, construyen en zona de protección y ocurre un problema con la municipalidad, que en este caso es la de San José, que yo conozco, pero también le pasa a Desamparado, le pasa a Cerrí, donde la gente ocupa la zona de protección y no se da una acción adecuada y rápida para impedir que se permanezca esa vivienda ahí. Como nadie los quita de ahí, las personas construyen y después alquilan. ¿A quiénes? A personas que tienen muy pocos recursos para pagar una propiedad en otro lado. Y el problema que hemos observado en los últimos 5 años es que se ha llenado de personas refugiadas en condición de un problema migratorio, y son los que alquilan esas pequeñas propiedades que hacen cuarterías en las orillas de los ríos, que se llaman asentamientos precarios. Entonces, de hecho, el MIVA hace poco hizo un foro sobre la situación precaria que hay en Costa Rica y tratan un poco ese tema. ¿Qué hicimos nosotros para atender? Porque se empezó a dar en Barrio Luján en estos últimos años el que se vayan los dueños de las casas, de estas casitas en problemas por inundación, y las alquilan. Y no solo las alquilan, las hacen en cuartitos más pequeños para que la gente pague, que le dijera, una oferta de alquiler de 60,000 colones, o de 150,000 si tiene servicios sanitarios. Esos son los problemas de cuarterías a la orilla de los ríos que nosotros hemos notado. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Bueno, primero que todo, para mí, desde el punto de vista de Comité Comunal de Emergencias, es llegar a darle la atención primaria y tomar sus nombres y empezar a hacer visitas de vecino a vecino. Usted sabía que esto, que el otro, hasta que uno puede llegar a, por lo menos, hacer conciencia al vecino, aún de adquirir un nuevo lenguaje para poder defenderse de los términos que le responden a uno. Porque no le responden con decirles cualquier cosa de las instituciones. Primero que todo, de la municipalidad, y don Luis Carlos de la Dirección de Agua. Ahí también me agarró el pelo con la Dirección de Agua, disculpe, porque uno llega a la Dirección de Agua y le dicen, sí, señora, tal cosa, y ya como uno conoce la jerga y los tecnicismos, eso no es cierto. No es cierto. Usted en el caso de Luján, la Dirección de Agua ha sido uno de los protagonistas de pegarnos unas engañadas, de decir, sí, hay un problema en el puente, y después dice, hidráulicamente está bien el puente. ¿Cómo hacer un puente de 10 metros de ancho de entrada y de 7 metros de salida hidráulicamente bueno? Está bien hecho, ¿eh? Y entonces uno se pregunta, ¿quién está detrás de ese escritorio? Pero entonces, ¿qué sucede? Que los vecinos hay que empezar a enseñarles un lenguaje con el cual se puedan comunicar equitativamente con la gente. Porque entonces no les responden cualquier cosa y los responsabilizan de que por la basura que tiraron, solo eso se les va a hacer. Les recogemos la basura y punto. No hay un arreglo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, prácticamente es como tenemos un guión con el cual llegar a una comunidad y empezar a darle herramientas, un glosario de términos, una guianza para acercarse a la gobernanza que hay
y también ejercer presión para un cambio de política pública. ¿Qué quiere decir con esto? Todas las instituciones tienen que poner las barbas en remojo y volver sus ojos a los ciudadanos, porque son los que contribuyen a que Costa Rica viva. Entonces, y no que se les vuelve los ojos a hacer prácticamente hacerle los mandados a los desarrolladores inmobiliarios que ni siquiera viven en los lugares donde hay un servicio. Entonces, don Jonathan, de mi parte lo que yo le quiero decir, y se lo reitero, es localizar a esos vecinos, tomar los nombres, irlos a visitar y generar una paciente enseñanza, que fue como lo que nosotros logramos hacer en Barrio Luján, hacer encuestas, no tanto de estar de acuerdo o no, sino esta persona vive aquí con tantos hijos. Fue donde nosotros descubrimos el cambio que hubo de las primeras veces que nuestros vecinos se inundaron a encontrar ahora los nuevos vecinos que otra vez desconocen todo y a arrancar de cero. En nuestra experiencia ha sido, ¿qué hacemos? Ya hablamos primero de esto, y a través de la Asociación Pro Defensa del Río Cloro, entonces nosotros pensamos, bueno, podemos trabajar y cooperar con empoderar comunidades, porque los comités comunales de emergencias tienen un gran problema en la ley. ¿Cuál es ese problema? No tienen un centavo, ni se les permite poder conseguir ninguna clase de dinero. Entonces, para evitar problemas de dinero, se establecieron los comités sin tesorería, sin poder poder recibir una sola donación, se tiene que canalizar todo a la comisión de emergencias. Entonces, los comités de emergencias están con las manos amarradas, no se puede ni siquiera sacar una fotocopia. Y cuando se acude a la comisión municipal de emergencia, en el caso nuestro solicitamos ayuda y nos dijeron, no hay presupuesto de la comisión municipal de emergencias para sacar fotocopias para la comunidad. Entonces, hay un problema en la ley que se tiene que arreglar, por eso tiene que haber un cambio en la política pública. Desde ahí, desde cómo se funda un comité comunal de emergencia. Espero haber respondido en algo, Jonathan. Bueno, tal vez para responder. Hola, Jonathan, gusto saludarte. Vamos a ver, creo que voy a ser muy concreto porque me quedó de tercero, pero que esa concreción no se asuma como que es la única verdad ni que es la respuesta absoluta. Lo primero, coincido con Sofía, o sea, definitivamente vos lo que expresas hay un tema de desigualdad estructural y que si no atendemos quizás uno de los elementos como el de acceso a la vivienda o de empleo, por ejemplo, digamos, dependiendo de las condiciones, pues nada llegamos a hacer es hablar de esos temas. O sea, obviamente siempre se logra algo, pero no se está teniendo el problema de fondo y yo creo que si hacemos un ejercicio de empatía y nos ponemos en los pies de cualquier persona de estos, posiblemente ellos mismos van a saber de la importancia o el riesgo en el que están, pero hay otras prioridades. Entonces yo creo que partir de eso, ¿verdad? Que muchas de estas personas saben, no partir de la premisa de que muchas de estas personas no saben del riesgo en el que están. Obviamente hay casos de estos, pero que sí se asumen. También comparto con doña Ruth el tema de tipificar, digamos, tanto la inundación como la comunidad. Hay unos más de enfoque transicional y otros donde hay mucha idiosincrasia, hay como una topofilia, digamos, ya sea porque es su barrio, porque es su familia, y eso también influye. La otra cosa siguiendo en lo concreto, yo creo que uno de los aspectos es la parte cultural. Yo creo que el abordaje cultural entra mucho más fácil que un espacio como este, ¿verdad? Yo creo que eso, no soy experto ni nada, pero sí es un vehículo muy potente y que cada vez toma mayor valía, digamos, en este nuevo mundo de tanta información, de tanto video, de tanto meme, la parte cultural, porque al final de cuentas es una manera también de expresar y de llamar la atención. Y un tercer punto que me parece a mí desde mi lectura es en los roles que pueden tener organizaciones comunales, ONGs y liderazgos en eso, ¿verdad? ¿No? En una intermediación. Lo decía Ruth ahorita que me jala el pelo, aunque yo no tenga tanto,
muchas veces nosotros las instituciones no sabemos comunicarnos y por múltiples razones, ¿no? Desde cuestiones personales, desde cuestiones de formación técnica, hasta depresión y agotamiento en muchas otras labores, no me quiero justificar, pero que nos demuestran que muchas veces las instituciones no tenemos una buena intermediación ni comunal ni con comunidades. Y ahí es donde, y eso va a ser así, o sea, no, mentira que vamos a, de una noche a mañana vamos a tener expertos en todas las instituciones que sepan hablar con las comunidades, no, no va a pasar así. Pero ahí es donde entra en el rol de vos también, desde que te conozco también, en esa función también que has estado en ONG, en organizaciones, también colabora mucho esa intermediación, ¿verdad? Que para mí es un rol muy importante. Entonces, insisto, no me extiendo mucho porque también no es mi tema, no sé cómo abordarlo, pero me parece que son como algunos apuntes que consideraría yo que contribuirían. Y me gustaría nada más complementar justamente para tal vez darle una relación, o sea, o poner en relación las diferentes respuestas, que también está el tema ambiental que Jonathan plantea, que efectivamente llega a debe ser evocado, planteado de alguna cierta manera, y está el tema del riesgo, que, es decir, y en ese aspecto me parece a mí valioso también rescatar ese trabajo de los que realiza, por ejemplo, Ruth, de ir a ver los comités comunales que existen y que de alguna manera, a pesar de la situación en donde está, con riesgo que no estoy tratando de banalizar, pero que tomando como premisa que estamos en esa situación, hay que saber cómo reaccionar. Y que entonces, y en eso los comités comunales de emergencia, de alguna u otra manera, logran establecer un protocolo, logran llegar a los habitantes y decir, ok, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son las prácticas? Cuando el comité comunal logra mantenerse, pues, sí, decir eso, que está la cuestión ambiental, el manejo del río, y está así como hago cuando hay un evento. Me parece importante tener esos dos. Y está después, ¿cómo hago para cambiar la situación? Que es otro tipo de acción con otro tipo de temporalidad. Quizás yo por ahí, gracias bueno, a Sophie, Ruth y Carlos, y bueno, Jonathan por la pregunta. Yo quería poner quizás en valor el concepto de la innovación social y de una otra manera el rol de la ciudadanía, digamos, de tomar acción. Y creo que también un poco por ahí la experiencia que tienen desde Barrio Luján, pero quizás entender, o más bien, inclusive desde Río Urbano, bueno, Jonathan, que también representa a la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y a sus propios ONGs que él está apoyando. El tema de la institucionalidad y lo público es aceptar que realmente, bueno, tienen responsabilidades, pero también quizás su campo de acción y visión es un tanto limitado, quizás restringido y muchas cosas ortodoxas, eh, pero entender más bien el rol de la parte de sociedad civil, inclusive de la empresa privada, pero bueno, del lado luminoso de la empresa privada, eh, plantearlo también más bien de cómo innovar y complementar más bien, porque realmente desde la parte privada, desde la sociedad civil, eh, quizás vemos ciertas respuestas, buscamos innovar y quizás muchos, digamos, de organizaciones como la de Río Urbano surgen por esa quizás incapacidad o de la institucionalidad de dar respuesta. Entonces, quizás también poner en valor eso. Realmente en ese que surgen iniciativas desde ONGs, desde iniciativas comunales, porque realmente es como la misma ciudadanía se organiza y toma acción. Y de otra manera poner también como contraparte cómo desde la institucionalidad se puede apoyar a eso. Ver lo positivo y quizás no ver lo negativo de que vienen a quejarse, sino más bien cómo poder canalizar eso. Yo sé que es complejo, Sofía lo mencionó con el tema de los procesos participativos, eh, pero un poco poner en valor eso. Eh, Creo que por ahí también plantear que en gran medida también, ya sea con el tema de los ríos, con el tema de riesgo, también es entender
por un lado, convivir con los ríos, porque a veces vivimos al lado del río y no sabemos cómo convivir con ellos. Pero en este contexto también con el tema del conversatorio, cómo convivir con el riesgo. Y implica también de aceptarlo, pero también, bueno, obviamente no simplemente asumir que de resignarse, sino que el tema de organizarse y ese organizarse también es cómo se crea esa masa crítica para realmente exigir cambios estructurales a nivel administrativo a una escala más, a un nivel mayor, ¿verdad? No únicamente exigir la respuesta inmediata en las soluciones más de respuesta, digamos, de atender cosas puntuales, sino que pongámoslo también desde algo tan básico por saber por quiénes ponemos en las alcaldías, ¿verdad? Quiénes van de alcaldes o alcaldesas, empezando también por ahí, porque muchas cosas pueden moverse a veces o no moverse por un tema político, por las mismas voluntades políticas. Entonces también por ahí saber que podemos también pensar que podemos y merecemos comunidades mejores, entornos mejores y de ahí también con saber a quiénes ponemos en las municipalidades para realmente poder exigir en esa línea. Sí. Y bueno, no sé, ahorita no tenemos preguntas o comentarios por aquí por el chat, entonces no sé, tal vez podemos, bueno, no sé si los compañeros quieren agregar algo más, pero igual a manera de, bueno, compañeros y compañeras, igual, bueno, a manera de cierre, pedirles, bueno, a las personas panelistas unas palabras, igual, palabras de cierre de este conversatorio. Igual, en el mismo orden, Sofía, Ruth y Luis Carlos. De cierre, ¿no? Muchas, un comentario de una persona en el chat. No me esperaba hacer un cierre. No, primero que nada agradecer la organización del evento y gracias por la invitación. Agradecer a Ruth y a Luis Carlos por poder ese diálogo un poco triple que hicimos los tres de alguna otra manera, que me parece muy enriquecedor y que además cruza diferentes puntos de vista, diferentes relacionamientos a la temática. Y reiterar que en caso de preguntas, mi contacto está en el chat y que yo pude trabajar en el marco de Río Urbano igualmente y que siempre estoy dispuesta a este tipo de eventos y el relacionamiento en términos tanto de reflexión como de acción igualmente. Eso es lo que me gustaría decir para siempre. Gracias, Sofía. Ruth. Bueno, para mí, a manera de cierre, agradecerles mucho que se hayan quedado hasta esta hora. Número uno. Número dos, quiero decirles algunas pequeñas palabras que como para unir una reflexión. El artículo 50 de la Constitución Política toca dos cosas fundamentales para el problema urbano que genera las inundaciones. Es una pobreza, es una inequidad, es una desigualdad, pero ahí dice que se tiene que garantizar el adecuado reparto de la riqueza. Y las inundaciones son una más clara oportunidad de decir hay una inequidad obvia en casco urbano con los habitantes de la capital. La otra es planificación territorial. No existe una planificación territorial. Quiero decirles que el caso del Ocloro y que es el del María Aguilar, del Torres, de todo, las redes de tuberías fluviales podrían sumar un río más en el río Cloro, por ejemplo. El estudio que hizo DEC de la microcuenca del Cloro, que fue uno de los aportes que hizo interesantes,
tenía más kilómetros la red fluvial que el mismo río. Entonces tenemos un río antrópico que es la red fluvial y otro que es el río en su pendiente natural. Nosotros necesitamos despertar, las comunidades necesitamos despertar que somos los que tenemos en nuestro poder votar, como dice don Alonso, votar para que haya un cambio sustancial y definitivo en la gobernanza de la municipalidad, por ejemplo, de la municipalidad de San José. Las cosas se han hecho así por décadas y no ha funcionado. Entonces tiene que haber un cambio y el cambio empieza desde el alcalde. Entonces, y desde los actores, porque han respondido igual, recogiendo la basura, recogiendo los regueros y culpabilizando al usuario o al ciudadano de lo que es obvio que hay una inundación, pero nadie responsabiliza a los verdaderos causantes. Y por último, el artículo 50 dice que todos tenemos derecho a un ambiente sano y ese elemento que nos llene de potencia, de deseo de que las cosas cambien, y es lo que yo aprovecho y le agradezco a Alonso que me haya dado esta oportunidad de decirles, tiene que haber un cambio en la forma en que los vecinos de las cuencas urbanas vemos a los ríos. Tenemos que pedirle perdón a nuestros ríos porque los hemos tratado como el lugar donde yo tiro la basura y no hemos apreciado que nos da oxígeno, que atrae aves, que hay un paisaje, que hay un lugar de paz, que hay un lugar que puede devolvernos salud en lugar de nosotros ensuciarlo y enfermarlo tanto que nos enferma. Entonces hay un cambio mental que tenemos que tener los ciudadanos. Somos los que tenemos el poder del voto y el poder de que haya un cambio en el ambiente por nuestra propia actitud. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, yo más bien apenas me va a dar la computadora la carga porque se me estaba descargando. Estaba todo congojado. No, primero, bueno, no, reiterar las gracias. Yo creo que siempre estos espacios son muy valiosos porque también lo permiten, no crean, o sea, uno para dar estas palabras, por sencillas que sean, uno tiene que reflexionar y eso yo creo que es importante también porque convoca y lo obliga a uno a reflexionar en términos de lo que uno pues hace y desea hacer. Yo pues considero, digamos, que como el mensaje final, sí, no perder de vista el enfoque de Cuenca, no perder de vista también una visión eh, que no nos embriague una visión idílica de las cosas, porque realmente, por ejemplo, no hay riesgo cero, siempre pues es muy probable que vaya a haber riesgo si le estamos hablando o si están interesados en este tema, y es por eso que es importante gestionarlo, ¿verdad? Yo creo que también el enfoque ahora del antes, durante y después también ya ha ido quedando un poco atrás porque no es un único riesgo, siempre hay una construcción que evoluciona y que realmente debe atenderse como ese proceso, digamos, de gestión, ¿verdad? No per se de eliminación del riesgo, porque muchas veces hay riesgo aceptado, ¿verdad? Y hay un riesgo ya sea que se puede transferir, por ejemplo, no sé, un seguro, o otros elementos también que nos permiten, pues asumir, no sé, digamos, por ejemplo, yo estoy en una casa y cerca de un río y que no sé, cada 2 años estoy dispuesto a que se me pueda inundar el patio y no me va a pasar nada, ¿verdad? Es un tipo de riesgo, pero posiblemente si me inunde toda la casa, no es un riesgo que yo pueda asumir. Entonces, son diferentes tipificaciones que yo creo que es importante. Entiendo los puntos y que se han expuesto y yo creo que siempre es importante también tener la noción de la corresponsabilidad y la noción de escala, ¿verdad? Porque muchas veces el conflicto no tiene sus causas inmediatas en nuestro entorno, ¿verdad? Sino posiblemente puede ser un entorno mayor o hay otros factores disparadores o impulsores del riesgo que son mucho más complejos de atender. Y eso yo creo que van las dos vías, en las vías de las personas que hemos sido afectadas o no,
pero también de entenderlo también desde uno como funcionario y de la connotación que eso da. Entonces, no, nada, más bien agradecer de nuevo y listo, ahí atento para otra invitación. Gracias. Sí, bueno, quizás igual agradecer a todos y todas las que han estado presentes en esta sesión. Y bueno, también a tanto a Sofía, Ruth y Luis Carlos por el interés, por la disposición y los aportes que hemos tenido hoy. Y realmente, de ahí sí, esto es un tema urgente y de una otra manera, eh, creo que también la inquietud de cómo hacerlo llegar a otros espacios. Entonces, por ahí quizás también de ahí una tarea de todos, cómo salir y llegar a otros círculos que realmente pueda ser eh, oportuno y necesario, pero sí plantear que, bueno, si bien este conversatorio de hoy, hay que pensar en otras vías y, bueno, apoyar y que todo sea complementario. De nuevo agradecerles, recordarles que la sesión queda Aló, grabada. Sí. hay alguien que levantó la mano. Uy, perdón, ahí no sé. Manuel, creo que era desde la MUNI. Adelante, Manuel, ¿querés decir algo? Primero que todo, muy buenas noches. Muchas gracias por la información. Ha sido bastante gratificante. Sofía, muy buena presentación de la historia. Son datos muy interesantes. De hecho, te iba a comentar, había encontrado una información de la inundación de Barrio Chino, que data de 1910. Incluso había un periódico, no recuerdo cuál era el nombre, pero mencionaba claramente el tema de la inundación en Barrio Chino. Entonces, sí, es una situación que data, que tiene larga data realmente, ¿no? Y ha sido histórico el problema. Bueno, yo fui invitado por doña Ruth, con la que tengo una muy buena relación. De hecho, antes de asumir la dirección de hidrología en la municipalidad, teníamos una buena relación porque andábamos corriendo, ¿se acuerdan, doña Ruth? En las áreas de riesgos, porque antes trabajaba en riesgos, ¿verdad? Entonces, con ella ha sido una líder importante, ¿verdad?, en la zona, y definitivamente ha sido una comunicación, por lo menos que ella conmigo tiene una muy buena comunicación. Y bueno, para comentarles un poco, para ir cerrando también el ámbito o la temática, ya tenemos planteadas obras que se van a construir, ¿verdad? De hecho, ahorita para el primer semestre del 2023 se tiene planteada la obra número 6, ¿verdad? Y hay otras ahí que hay que mejorar, ¿verdad? Pero en eso estamos. Lo importante es siempre el liderazgo comunal, es sumamente importante, porque a partir de ahí es que uno puede sentir la conexión tanto del gobierno local con la comunidad, y eso es vital que se mantenga siempre, ¿no? Y bueno, agradecerle la invitación. Con doña Ruth pues seguiremos conversando porque tengo muchas tareas en camino, ¿verdad? Y muy agradecidos por el espacio y que tengan una feliz noche. Gracias, Manuel. Gracias. Ahora sí, bueno, para recordarles, la sesión está siendo grabada y estaremos compartiendo por ahí en las redes sociales de Río Urbano y el Facebook y el canal de YouTube, y ahí estaremos haciéndolos llegar. Con esta actividad cerramos el ciclo de conversatorios de este año y bueno, estaremos retomando para 2023. Muchas gracias a todos y buenas noches.